Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta mañana a esta actividad formativa que hoy tratará sobre la agenda regulatoria y el plan de mejora regulatoria. Realmente para nosotros es un privilegio que nos puedan acompañar esta mañana. Este día, las palabras de bienvenida estarán a cargo de nuestro jefe administrativo, el licenciado Alexis Rivera. Así que muy buenos días y adelante, licenciado Rivera, por favor. Buen día, estimado Julio, buen día a todos. Solo me confirmas, por favorcito, Julio, si tenemos buen audio. Le escuchamos perfecto, licenciado. Adelante, por favor. Excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Permítame un segundo, claro que aquí estamos. Buen día, tengan todos muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien esta mañana y le externo la disculpa de nuestra directora ejecutiva que le ha surgido reuniones de último momento y está atendiendo en misión fuera de nuestras oficinas. Pero les externa un saludo a todas, que se encuentren muy bien y agradeciéndoles y felicitándoles porque nos permitan estar dentro de su agenda diaria este día jueves, en esta jornada que es casi religiosamente, como se dice, ¿verdad? Tratando de compartir aquí conocimientos. Así que muchísimas gracias a todas, a todos. Es un gusto tenerlos acá. Esta mañana, como es nuestra costumbre, estará un proceso de formación, de capacitación, de interacción con ustedes en una de las herramientas de mejora regulatoria de las cuales la ley nos manda a implementar. Y esta, bueno, son dos realmente, agenda regulatoria y planes de mejora regulatoria. Recordando un poco la importancia de estas herramientas que cuando entren, o si ya lo han hecho, entren a ver los detalles de las mismas, los tiempos, el contenido, son relativamente, digámoslo, fáciles en el sentido de plasmarlas. Obviamente requiere un esfuerzo coordinado al interior de las instituciones, ¿verdad? Como todo el trabajo, pero son relativamente fáciles de plasmarlas en los instrumentos que se han diseñado para ello. Pero la importancia de ellas es muy profundo. Si ustedes ya lo han discutido, lo han visto, pero recordemos, el tema de la agenda está muy relacionado al tema de las regulaciones. Los planes de mejora están muy relacionados al tema de los trámites. El tema de la agenda, una gran importancia es la predictibilidad que brinda, ¿verdad? Este sentido de no solo, me dicen por ahí, no se escucha, ¿me ayudas, Julio? Tenemos el sonido muy bajo quizás. Le escuchamos perfecto, licenciado. Le pido ahí a la persona que nos acompaña que revise su audio porque sí escuchamos bien. Adelante, por favor. Francisco, ahí si nos ayudas por tu parte, verificando. Ah, perfecto, Francisco. No, gracias por avisar y aquí estamos muy pendientes de todos. Como les mencionaba, el tema de la agenda, la predictibilidad, es un tema muy importante que nos brinda esta herramienta, ¿verdad? Para saber, no solo para el exterior de las entidades, a la sociedad, sino que al interior también, qué es lo que pretendemos regular, qué activas, qué otros documentos se piensan generar que van a tener un impacto a la sociedad. Eso es muy importantísimo. Tema de inversiones, temas ciudadanos, entonces es muy importante. Y el plan de mejora es aquellos trámites que pretendemos afectar positivamente en el sentido que se vuelvan más fáciles, accesibles, menos tiempo de respuesta, menos pasos, y eso obviamente tiene un impacto a la sociedad, pero también a las instituciones, volviéndonos más eficaces, más eficientes y todo esto. Así que son temas muy interesantes, muy fáciles de plasmar relativamente. Las herramientas las hemos implementado en nuestra plataforma que sigue en constante evolución, en una herramienta tecnológica viva, en el sentido de buscarle siempre soluciones o nuevas soluciones a lo que nos enfrentamos en la implementación de la mejora regulatoria.
Así que muchísimas gracias a todos, a todas por estar acá. Eh, Recordando también un poco el protocolo que desarrollamos siempre todas estas sesiones, les voy a pedir un gran favorazo. Ya muchos creo que ya se van a ir activando la memoria, van a decir, la cámara, sí. Si nos ayudan encendiendo sus camaritas, les vamos a agradecer muchísimo porque además de tratar de vernos los rostros, de saludarnos, de saber que acá estamos, también es muy importante para nosotros porque efectuamos un registro para nuestras redes, nuestros archivos internos, eh, saber que aquí estamos, que al final de cuentas somos servidores públicos, que estamos aquí interactuando, aprendiendo mutuamente. Y eso es muy, muy valioso, que nos mantengamos activos. Nuestro compañero Julio va a hacer el registro fotográfico para luego las publicaciones y todo lo demás. Eh, Recordando también que esta serie de formaciones tienen un sentido. Reina, no hay ningún problema que no tenga acceso a la cama. Sabemos que a veces por temas de informática no se tienen, pero lo importante es que esté acá. Así que bienvenida, no hay ningún problema. Eh, Recordando también un tema de que esta serie de formaciones tienen un sentido, así como las herramientas tienen de mejora regulatoria, tienen una interacción entre ellas, que tiene una lógica. La formación es un aspecto muy importante más allá, imagínense, más allá de lo que indica la ley de mejora regulatoria como una obligatoriedad nuestra, de dar los temas de formación en mejora regulatoria. Vamos allá. Lo importante es que compartamos este conocimiento y nosotros lo hemos integrado como MR en la lógica del ecosistema del trámite, que siempre tratamos de sacar a este punto y recordarlo, es de tratar el tema del trámite y toda esta interacción de la sociedad con la administración pública de una forma que nos permite impactar positivamente. Y la formación, como ustedes lo conocen, es vital, es transversal. Ustedes son expertos en sus áreas, en sus instituciones. Nosotros apoyamos en el tema de mejora regulatoria y esa sinergia en el conocimiento, créanme que es muy importante y yo sé que por eso es que ustedes hacen el tiempo en su agenda de estar acá. Eh, Retrasar o postergar algunas otras actividades, conociendo de la importancia de esta formación. Así que muchísimas gracias. Es bueno siempre que lo recordemos que todo esto lo tratamos de hacer bajo una lógica, de que con un esfuerzo impactemos lo más posible. Tema de la mejora, tema de las herramientas, tema del ecosistema del trámite para ir más allá. Eso era uno de los anuncios, además del registro que estamos haciendo. Y el segundo es que, si ustedes recuerdan, luego les digo, va a estar un vínculo en el chat de esta reunión para que todos podamos ahí ingresar nuestros datos, registrarnos en la participación. Empezamos con más de 120 conectados. En este momento tenemos más de 130, me alegra. Y sigue creciendo. Eso es muy bueno. Así que muchas gracias. Ese registro nosotros lo tenemos y cumple varias funciones. Además del registro fotográfico, tenemos sus datos para contactos, saber quiénes están formando, aumentar nuestra base de datos de las personas que están formándose. Luego se las hacemos llegar a sus titulares mediante los registros que poseemos de forma periódica. Eso es importante también al interior de estas instituciones porque sus titulares saben en qué está el personal, ¿verdad? En qué se está formando, a dónde estamos invirtiendo tiempo, que es un recurso, ¿verdad? Del Estado. Entonces, eso es muy importante y además les permite, con base a esa lista, nosotros vamos a enviarles los vínculos necesarios para que puedan verificar lo hablado, lo conversado, repasar si fuese de interés y tener ahí a la mano esa información. Básicamente, esos son los anuncios. Solo pendiente de ti, mi estimado Julio, si ya tenemos el registro correspondiente. Efectivamente, licenciado, le comento que ya logramos capturar las imágenes requeridas, así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, así que los voy a dejar con mis queridos amigos, colegas, Rafael Juárez, el gerente del área respectiva que ve estas temáticas, y mi querido José Llobet, también especialista en esta área, el ingeniero, ambos ingenieros, así que los dejo con ellos y adelante, colegas, compañeros, y a todos es un gusto verlos. Feliz día. A ver si
Bueno, buen día a todos. Como parte de esta, digamos, programación de capacitaciones que presenta el organismo de mejora regulatoria, en el día de hoy vamos a estar abordando todo lo concerniente a agendas regulatorias y planes de mejora regulatoria. Bueno, digamos, es una de las herramientas o la implementación como parte de la mejora regulatoria de dos de las herramientas principales. Estamos hablando de dos documentos que a partir de que son emitidos y aprobados por cada una de las instituciones, pues forman parte del, digamos, del plan operativo de trabajo de cada institución. Estamos hablando de la agenda, tal y como mencionaba el licenciado Alexis, todo lo concerniente a a las regulaciones, perdón, y el plan de mejora regulatoria concerniente a los trámites. Y ello, digamos, ya a partir del primer trimestre que ha concluido, conlleva que cada institución debió enviar y aprobar y enviar lo que es la agenda regulatoria y el plan de mejora regulatoria. Todavía estamos a tiempo del envío de estos documentos oficiales, un poco que facilitando y dando cierta flexibilidad, pues permanece abierta toda la estructura para el ingreso de la agenda y el plan de mejora regulatoria a través de los respectivos módulos en la plataforma Sin Mejora. No obstante, digamos, hoy vamos un poco a rememorar y a refrescar algunos elementos a tener en cuenta en, la, en todo el tema de la agenda regulatoria y, y el plan de mejora regulatoria. Perdonen acá que tengo un inconveniente. Perdonen un momento. No, un momento.
perdón, ahí con el inconveniente técnico. Bueno, tal y como habíamos mencionado, la capacitación, vamos a estar abordando todo lo concerniente a agenda y plan de mejora regulatoria y bueno, siempre partiendo un poco de lo que nos compete a nosotros como institución, todo lo relacionado con la ley de mejora regulatoria y todo el proceso que se da alrededor de la mejora regulatoria, pues siempre es bueno refrescar el objeto de la ley de mejora regulatoria, visto en el artículo 1 de la propia ley, donde hablamos de toda la política pública orientada a formular regulaciones claras, asegurar calidad de las regulaciones y eliminar requisitos que sin fundamento legal afecten el clima de negocio. En esencia, estamos dando, digamos, los elementos para cómo vamos a estar abordando el tema de la agenda regulatoria y el plan de mejora regulatoria. También como parte del análisis, bueno, de la implementación de la ley de mejora regulatoria, pues tenemos que tener en cuenta algunas materias que son excluidas en esta ley y ellos un poco también van a darnos el pie para que a la hora de establecer las regulaciones y los trámites que van a ser abordados en la agenda y en el plan, pues tener en cuenta que estas materias van un poco a establecer límites de cómo tendría que operar la institución dependiendo del rubro. O sea, estamos hablando de materias excluidas como el presupuesto general del Estado, las regulaciones del sistema financiero, tratados y convenciones y acuerdos internacionales. También cuando se presentan situaciones de emergencia y de momento hay que acometer un cambio en alguna normativa o regulación, pues esta queda excluida también de todo el análisis de la agenda regulatoria y, por supuesto, algún trámite que derive de esa situación de emergencia. Igualmente, todo lo referido a seguridad y defensa nacional e inteligencia del Estado. Esto siempre lo aclaramos porque son aspectos que en determinadas instituciones pues están en consonancia con estos elementos que mencionamos y un poco no deben ser abordados tanto en la estructuración de la agenda regulatoria y el plan de mejora regulatoria. Por supuesto, ya como parte de la ley de mejora regulatoria tenemos un grupo de herramientas que, digamos, es todo el accionar del organismo de mejora regulatoria en función de dos, digámoslo así, categorías. Una tiene que ver con todo aquello relacionado con los trámites y lo otro que se aborda en el desarrollo y en el trabajo del organismo tiene que ver con la regulación. Así estamos hablando de 4 herramientas principales, unas 2 primeras asociadas a los trámites, como es el Registro Nacional de Trámites y los planes de mejora regulatoria. Y en el caso del abordaje de las regulaciones, pues estamos hablando de la agenda regulatoria y de las evaluaciones de impactos regulatorios. Cada una de estas herramientas, digamos, por decirlo así en lo concreto, son abordadas en distintas capacitaciones, en diferentes ediciones de estas capacitaciones, pero siempre hacemos un poco este refrescamiento de los elementos de cada uno para no, digamos, no separar lo que se va a abordar hoy en cuanto a agenda y plan del resto de los elementos de la ley de mejora regulatoria o estas herramientas, digamos, que son las que tratamos de implementar día a día. En el caso del Registro Nacional de Trámites, pues partimos de algo bien teórico en la manera en que se ha diseñado, en que se ha modulado, pero bien práctico porque esto, digamos, todo el recorrido, las etapas o pasos que se siguen en el análisis del trámite y ello conlleva, digamos, a tener toda esa repercusión tanto en el plan de mejora regulatoria o todo el funcionamiento de una institución determinada de cara a la sociedad. Y entonces estamos hablando del ecosistema del trámite como esa visión de análisis integral de todos los trámites por parte de los OMR, por supuesto, tomando en cuenta diferentes perspectivas, actores y todo el entorno digital que de manera coordinada aseguren beneficios en la población y en la administración pública salvadoreña. Este ecosistema del trámite, esta metodología, por decirlo de alguna manera, pues aborda todo ese camino que recorre el organismo de mejora regulatoria en el análisis de todos los trámites, o sea, partiendo desde la identificación, la creación de capacidades, que son estos eventos formativos que nos ayudan un poco a comprender todos los elementos de la mejora regulatoria. Luego se pasa a un proceso, una etapa de captura de datos. Esto ya es un trabajo coordinado con los sujetos obligados, con las instituciones, y a partir de ella empieza digamos, a especializarse todo el trabajo en función del trámite, la confección de la ficha, verificación y evaluación de la base legal del trámite, la verificación y base legal de todos los elementos y requisitos del trámite,
la simplificación y eliminación derivado de ese primer análisis, y por supuesto todo eso va a ir transitando hasta que se obtiene lo deseado, que es registrar el trámite en el Registro Nacional de Trámites, lo cual conlleva que ese trámite, todos sus elementos y requisitos pues han sido verificados legalmente, y hay una certeza de que todo lo que está en ese Registro Nacional de Trámites pues es tal cual debe ser y tal cual se debe aplicar. Y ahí queremos ya hablar de algunos de los efectos del Registro Nacional de Trámites. Es decir, ningún trámite o sus elementos serán exigibles si no se encuentra inscrito en el registro, ni deberá aplicarse en forma distinta a cómo se registró. Esto es crucial porque una vez que el trámite queda ya inscrito en el Registro Nacional de Trámites, pues da una medida de cómo debe aplicarse el trámite, qué se debe solicitar dentro del trámite, perdón. Y eso, digamos, debe ser consecuente el trabajo de la institución en función a que usted inscribió el trámite, y así es como lo debe operar. Otro de los efectos del trámite, pues los que se inscriban y se publiquen progresivamente adquirirán los efectos plenos del registro, artículo 35, y un último efecto, digamos, estamos hablando de los plazos de tiempo que fueron programados por el organismo una vez que entró en vigencia la ley y que empezó, digamos, a activarse todo el tema del Registro Nacional de Trámites. Estamos hablando de tiempo, los cuales, digamos, ha habido alguna flexibilidad atendiendo a ciertas situaciones de análisis legales, ha habido que adecuar algunas regulaciones, y todo eso ha conllevado un proceso o un trabajo continuo que, bueno, todavía está, digamos, en activo. Pero se habla de un tiempo, o sea, pasados estos 2 años, para cada uno de los grupos de instituciones que se programaron en su inicio, pues pasado ese tiempo no debería exigirse un trámite o requisito si no está inscrito o tal cual esté inscrito en el Registro Nacional de Trámites. Por su parte, las evaluaciones de impacto regulatorio, un poco vamos a ir saltando de lo que tiene que ver con trámite y lo que tiene que ver con regulaciones para ir llevando el hilo, digamos, en paralelo, y terminar con la agenda y el plan de mejora regulatoria, que es lo que, digamos, el núcleo de la capacitación de este día. Pues la evaluación de impacto regulatorio es ese, digamos, proceso que se establece entre la institución y el organismo de mejora regulatoria, porque una vez que usted diseña, elabora su agenda regulatoria, es aprobada, pues ciertos cambios en las regulaciones, digamos, en todo el cuerpo normativo de la institución, conlleva que se haga algún proceso, un proceso de análisis, viendo si esta adecuación, esta reforma, esta modificación o incluso eliminación de determinados elementos de la regulación del cuerpo normativo, pues amerita un análisis desde el punto de vista del impacto regulatorio, es decir, cómo afecta esto en los costos, cómo afecta en la aplicación de la regulación. Y entonces estamos hablando de por qué se hace necesaria la evaluación de impacto regulatorio, atendiendo, digamos, alguna rigidez en las regulaciones del país. En algún momento están, digamos, un poco ya descontextualizadas, desactualizadas, y todo eso conlleva que hay que hacer algunas adecuaciones. También algunos costos de cumplimiento en el desarrollo de los trámites, pues son algo elevados, atendiendo a la frecuencia, al impacto de estos trámites, y un poco eso conlleva a que haya que hacer algunas modificaciones en lo que se exige por parte de la regulación. Igualmente, todo lo que tenga que ver con los reguladores, la prevalencia sobre otros instrumentos de intervención pública, problemas de acceso a la regulación y, por supuesto, algo muy fundamental, en ocasiones hay falta de certeza jurídica. Pero ¿para qué sirve una evaluación de impacto? Pues bueno, siempre recordamos que es para analizar y evaluar los impactos de la acción regulatoria, esto enfocado fundamentalmente a los costos y beneficios, al producir cambios en la cultura del regulador, involucrar en las decisiones a las partes interesadas, que haya transparencia, que haya trazabilidad, que haya una participación ciudadana, y por supuesto fomentar la coherencia y coordinación entre instituciones, y que ello conlleve a tomar decisiones basadas en evidencia. Como les repito, cada una de estas herramientas, en este caso el Registro Nacional de Trámites y la evaluación de impactos regulatorios, pues tienen su momento en capacitaciones independientes donde se abordan con más profundidad todo lo que tiene que ver con estas herramientas. Ahora, en cuanto a, digamos, a las evaluaciones de impacto regulatorio, pues por supuesto los sujetos obligados tienen deberes que
que deben conocer, como es realizar una evaluación de impacto regulatorio previo a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de las regulaciones existentes. Y igualmente se deberá presentar al organismo de mejora regulatoria todas estas propuestas de regulaciones acompañadas de las respectivas informes de evaluación de impacto regulatorio, previo a su aprobación o previo a someterla a la autorización de la autoridad competente. Por supuesto, esto pueden ver más o abordar más en el artículo 17 de la Ley de Mejora Regulatoria y, repito, perdón, en las capacitaciones, que es donde se aborda únicamente el tema de la evaluación de impacto regulatorio por, digamos, la complejidad, no tanto la complejidad, sino lo denso de algunos elementos que hay que tener en cuenta para someter un cambio en las regulaciones a una evaluación de impacto, pues hay una capacitación específica en esta herramienta. Ya pasando, digamos, a lo que nos compete en el día de hoy, en esta capacitación, vamos a estar abordando la agenda regulatoria. La agenda regulatoria, un poco para entender de qué va la agenda regulatoria, pues debemos partir de la definición, o aproximadamente cómo define la Ley de Mejora Regulatoria en el artículo 5, qué es una regulación. O sea, son todas aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución general, instructivos, disposición administrativa, circular o norma técnica, entre otras. Y aquí queremos hacer una aclaración pertinente. Estamos hablando, y como bien dice ahí, normas de carácter general hacia la sociedad. O sea, algún elemento regulatorio o alguna definición regulatoria en ocasiones hemos recibido ya en la práctica diaria acá con el tema de la elaboración y aprobación de agendas regulatorias. En ocasiones nos llegan elementos que van a ser considerados dentro de la agenda regulatoria que a todas luces no constituyen normas de carácter general. Estamos hablando en este caso de elementos o digamos directivas a lo interno, algo que tenga que ver con recursos humanos, que tenga que ver con algún procedimiento interno, y digamos eso de alguna manera sí, es algo que usted está modificando y que va a impactar en su institución, pero hacia adentro, no va a impactar hacia la sociedad. O sea, y ahí queremos hacer esa distinción porque seguimos recibiendo, cuando se aprueban y se envían las agendas regulatorias, pues nos siguen llegando a veces, digamos, normativas que a todas luces no constituyen lo que está contemplado como esta regulación que se busca modificar y que impacta a la sociedad. Por supuesto, la agenda regulatoria es ese proceso que se da de identificación de las regulaciones que la institución pública proyecta emitir o presentar para su aprobación en cada año calendario. Ello lleva una estructuración que la vamos a ir abordando y, repito, constituye esa agenda regulatoria a partir del momento que usted la aprueba y ya la empieza a desarrollar, pues constituye un documento de trabajo a lo largo de todo el año calendario. Pero en función de las regulaciones se hace un poco viendo todos los elementos del cuerpo regulatorio de la institución y todas las unidades o personas que están conectadas con esta modificación, esta reforma o esta eliminación de las regulaciones como parte de la agenda regulatoria. Válido aclarar que esta agenda regulatoria se conecta con las evaluaciones de impacto regulatorio porque, ya, bueno, lo vamos a ir mencionando en otro momento también, pero todas las instituciones públicas no podrán aprobar o someter a aprobaciones y regulaciones que previamente no se encuentren incorporadas en la agenda regulatoria, al menos durante 30 días. Eso quiere decir que lo que usted pretenda aprobar, pues debe ser aprobado, y valga la redundancia, desde el primer día del año calendario, y si han dado el caso, usted no consideró en una primera aprobación de su agenda regulatoria alguna regulación y después luego necesita hacer alguna modificación a ese elemento, a ese cuerpo normativo, pues debe ser incorporada en los sucesivos tiempos que se dan para la actualización de la agenda regulatoria. Esto después va a ser aplicable a todo lo que vamos a ir mencionando del plan de mejora regulatoria. Ahora, la agenda regulatoria y un poco trayendo, digamos, de las primeras diapositivas, un poco para elaborar la agenda regulatoria hay que tener varias cuestiones, hay que hacerse varias preguntas.
digamos, esto lo hemos esbozado de esta manera, siempre partiendo de que si está en línea con el objeto de la ley de mejora regulatoria. O sea, todo lo que usted vaya a hacer está en línea con esa mejora regulatoria que se desea a nivel de sociedad, pues si está en línea, usted debe considerarlo como la parte de la elaboración de la agenda regulatoria. Es una regulación, cumple con lo que mencionábamos anteriormente, es algo que va a impactar a la sociedad, o sea, va a impactar tanto en el funcionamiento de la institución, digamos, a nivel de su desarrollo, de la implementación de sus políticas, pero también va a impactar a la sociedad, pues estamos hablando de una. Y menciono lo que decía en un momento anterior, ya le damos la palabra, Francisco. En lo que mencionamos en un anterior, si es algún elemento, algún cuerpo normativo que va a impactar solo al interno de la institución, llámese algún lineamiento en tema de recursos humanos, en tema de procesos que se dan dentro de la institución, pues ahí hay que tener cuidado y hacer una valoración más exhaustiva de si va a ser considerado dentro de la agenda regulatoria. Francisco, adelante. Buenos días, Jovet. Muy buenos días, Jovet. Muchas gracias. Mi consulta va en el sentido de la regulación. El concepto que vertía, de acuerdo a ley, hablaba de la norma técnica. Y en el caso nuestro, mi pregunta era específica en relación a las normas técnicas de control interno. Son normas técnicas. Regulan nuestra vinculación interna con el servicio a la ciudadanía. ¿Entran en la agenda regulatoria? Ahí es donde voy. Esa es la distinción que estoy queriendo, digamos, dejar bien puntualizada. Si esa Perfecto. norma técnica solo afecta, digamos, al interno de la institución y no compromete, por ejemplo, un requisito para un trámite de la institución o no compromete el accionar externo de la institución en función ya sea de esto, de implementar esa propia norma técnica, pues no debería ser considerada como parte de la agenda regulatoria. Oficialmente hablando, usted la puede incluir porque va a ser algo que usted va a tener en cuenta en su desarrollo, digamos, en sus modificaciones regulatorias dentro de la institución, pero a los efectos de la ley de mejora regulatoria no encaja, vamos a decirlo así, no es conveniente tenerlo en cuenta como un elemento de la agenda regulatoria. Repito, siempre decimos esto, eso es para que se vea que queremos que la institución a la hora de desarrollar, de elaborar su agenda y aprobarla, pues se enfoque a lo que verdaderamente va a impactar esa institución hacia la sociedad. Esto queda más a lo interno, digamos, alguna norma técnica referida a recursos humanos, a un proceso de compraventa interno, relaciones entre unidades, entre departamentos. Sí, puede modificar en algún momento algún accionar de la institución, pero no va a impactar a la sociedad, digamos, desde el punto de vista de la regulación general, como es una ley, como es un reglamento, en función de esa ley o, digamos, otros procesos inherentes de la institución. Va a quedar, digamos, más a lo interno. Y repito, usted la puede incluir en su agenda como elemento de trabajo, como es elemento de ese plan de trabajo que usted va a trazar en función de esa regulación, solo que esta, digamos, los efectos de la ley de mejora regulatoria y un poco los análisis que hacemos acá para los informes que digamos, después se emiten, pues no es considerada tal cual como esa regulación que va a estar impactando en todo el tema de la mejora regulatoria. No sé si le queda claro. Perfecto. Muchas gracias, Jovet. Muchas gracias. Y gracias, porque siempre aprovechamos este espacio para hacer esa distinción entre qué queda como regulación que impacta a la sociedad y qué queda como regulación o como variación en alguna regulación, pero que solo queda a lo interno de la institución. Hay que hacer una distinción ahí a la hora de desarrollar, elaborar y aprobar la agenda regulatoria. Pues bien, otro de los elementos que uno, digamos, tiene que tener en cuenta, y ahí es donde viene aprovechando esta pregunta, pues si eso que usted está modificando va a regir la actuación de los particulares, o sea, cómo va a impactar usted a la sociedad, ya sea a una empresa, a un ciudadano, a todo el usuario que digamos, demande algún servicio o algún trámite de la institución. Y por supuesto, la gran pregunta, parte de lo que mencionamos anteriormente, si no está comprendido dentro de las materias excluidas de la ley de mejora regulatoria. O sea, estamos hablando que ante una situación de emergencia, por poner un ejemplo, se suscita algún cambio
en la regulación de la institución y va a impactar a la sociedad, pero estamos ante una situación de emergencia donde hubo que tomar una decisión, digamos, de manera rápida, un poco para aplacar toda la situación que se pueda presentar en esta situación de emergencia y posteriormente, digamos, pasado un tiempo prudencial, pues nuevamente se somete a otro cambio de la regulación o la manera en que opera algún trámite en la institución y entonces, digamos, eso nuevamente puede ser incluido en una agenda o un plan de mejora regulatoria. Pero de momento, si se da una situación no deseada, emergencia, pues todo lo que se modifique y se regule en ese momento no, digamos, no debe estar incluida o no se debe incluir en la agenda regulatoria. Por supuesto, hay elementos, digamos, definitorios para el tema de la aprobación, de la elaboración primeramente y de la aprobación y envío de la agenda regulatoria. Y es ya, son, digamos, principios o elementos que debemos tener en cuenta ya para el trabajo, digamos, operativo del sujeto obligado de las instituciones en función de la agenda regulatoria como parte de esa herramienta de la ley de mejoras regulatorias. Y estamos hablando de que la agenda debe ser aprobada en el primer trimestre de cada año, o sea, de 1 de enero hasta el 31 de marzo, pues es lo que, digamos, aborda la ley de mejoras regulatorias como el periodo donde usted debe elaborar, desarrollar, modificar y aprobar definitivamente su agenda regulatoria. Y luego va a haber algunas fechas en las cuales puede ser actualizada un poco. Se habla de informes de avance en los meses de abril, julio y octubre, pero también estamos hablando de que en esa fecha usted puede modificar la agenda regulatoria, y era lo que mencionábamos anteriormente. Quizás en el primer análisis que se hizo, pues algún elemento, algún cuerpo regulatorio no fue incluido y después se pueden aprovechar estas próximas 3 fechas que planteamos aquí, perdón, en las cuales usted puede, digamos, hacer ciertas modificaciones a la agenda de manera que usted pueda cumplir lo que se mencionaba anteriormente, en que si va a ser aprobado algo y no fue publicado al menos 30 días en la agenda regulatoria, pues ahí va a haber alguna inconveniente, puede haber alguna situación no deseada a la hora de aprobar la regulación. Y algo que ya queremos mencionar desde aquí, puede que lo repita en otro momento, es que si en estas fechas que se plantean, donde usted puede incluir su informe de avance, si hay modificaciones de la agenda, llámese en el contenido, o sea, el objetivo, el nombre, la unidad administrativa que va a estar, digamos, responsable de esta modificación, la fecha, cualquier elemento del contenido de lo que aborda la agenda regulatoria, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pues debe ser nuevamente aprobada y enviada por el titular o delegado. Esto lo queremos dejar claro porque a veces se menciona o es una de las, digamos, preguntas recurrentes que tenemos acá en nuestro día a día con las instituciones. Si usted está hablando en esta fecha solo de informes de avance, pues el delegado, ya sea el propietario o el suplente, pues pueden enviar este avance sin mayor problema. Ahora, cuando hay alguna modificación del contenido, ya sea porque se adicionó una regulación, quizás se quitó una que ya no se piensa, o variaron los tiempos, o ya no es la misma unidad administrativa responsable de lo que se está pretendiendo en la agenda regulatoria, pues ahí tiene que haber nuevamente tiene que haber un proceso de aprobación y envío por parte del titular. Y reiteramos esa idea, los 30 días que debe estar al menos lo que se pretende modificar o renovar o eliminar en la agenda regulatoria. Ahora, ya esto es parte de las buenas prácticas que hemos ido identificando con el tema del proceso de emisión de la agenda regulatoria, o sea, es algo que ya se ha hecho, por decirlo de alguna manera, sistémico en los 5 años que ya llevamos como organismo de mejora regulatoria en función del desarrollo y la implementación de la ley de mejora regulatoria a través de esta herramienta, pues el OMR hace activa el proceso siempre desde el diciembre del año ante calendario, envía un correo recordatorio, digamos un poco para que se activen todos los módulos en la plataforma, tanto el de agenda como el de plan. De ahí ya se establece todo el trabajo interno de la institución, pues el enlace, digamos, como ese conector entre la institución y el organismo de mejora regulatoria va a ser el encargado de hacer todo el abordaje de qué se quiere modificar o qué se quiere tener como parte de la agenda regulatoria.
Ahí se recopilan todos los proyectos de regulación, se hacen los respectivos análisis con las unidades responsables. Ya pasa la parte de elaboración, esto es en la plataforma, un módulo que está habilitado para darles efecto. Y ahí pueden hacerse algunas consultas internas, ajustes de última hora y ya un poco jugar con los estados que va dando la plataforma en elaboración, completado, y una vez que esté completado, pues se somete ya a la aprobación y envío por parte del titular o el delegado. Ya ahí entramos en un momento en que la agenda ya no puede ser modificada a esa instancia que estamos hablando. Y habría que esperar a las próximas fechas donde ustedes ya pueden modificar. Una vez que el titular apruebe y envíe, pues digámoslo así, la plataforma bloquea todo el tema de la edición de la agenda. Bueno, a menos que se haga alguna consulta interna con la gerencia y hay algún, digamos, ahí una respuesta tecnológica que ustedes puedan hacer una modificación evidente. Pero salvo esas excepciones, la plataforma bloquea el módulo de agenda y ya estamos hablando de que ese es el documento definitivo en el caso de la aprobación y envío de la agenda en el primer trimestre y el documento definitivo en cada una de las fechas de avance que se mencionan. Por supuesto, el sujeto obligado, esto es bueno siempre recordarlo, es también responsable de la publicación de su agenda, ya sea en su sitio web o en cualquier plataforma o redes sociales, donde, digamos, disponga a darle a conocer a la sociedad cómo va a operar la institución en materia de regulación, o sea, qué piensa modificar. Y esto es un poco que también se menciona en otros momentos de las capacitaciones que damos acá, que esto va a ir preparando al resto de la sociedad, o sea, cuando una institución anuncia que va a hacer tal modificación, pues esto permite preparar a la sociedad ante esas modificaciones o eliminaciones. En el caso, digamos, de las personas jurídicas, empresas, pues pueden ir preparando su trabajo en función de lo nuevo que viene en esa regulación o de lo que se quite. Y en el caso de los trámites ciudadanos, pues cómo impactan estas regulaciones en esos requisitos que se les solicitan a los ciudadanos. Eso le puede, digamos, dar elementos de anticipación a la sociedad. Y como parte de la implementación también de la herramienta, en este caso de la agenda, pues el organismo de mejora regulatorio también somete a publicación la agenda regulatoria de cada una de las instituciones. Ahí estamos con el sitio web y próximamente, digamos, ya va a estar establecido que en la plataforma Sin Mejora, pues va a estar también todo el contenido de la, perdón, de la agenda regulatoria de cada una de las instituciones. Pero repito, es importante que el sujeto obligado también aproveche sus espacios, sus plataformas, sus sitios, sus redes para publicitar su agenda regulatoria, porque en definitiva, sí, podemos decir, vamos a ir al sitio de los OMR, que ahí está la agenda de tal institución, vamos a buscar de qué tal va el año calendario, qué piensan modificar, pero es bueno también que la institución sea partícipe de esa publicidad, de esa publicación de su agenda regulatoria. Este es el formato aproximadamente del documento que se genera de la plataforma. Estamos hablando de un encabezado con datos generales y a partir de ella se establecen las columnas, las cuales usted va a ir ingresando como parte de ese trabajo de elaboración de la agenda. O sea, estamos hablando del nombre previsto de la regulación, lo que se piensa hacer en materia de la regulación, qué tipo de regulación estamos abordando, si es una ley, un reglamento, una norma técnica, cuál es el objetivo de lo que se pretende con esa modificación de la regulación, el mes previsto para la aprobación y presentación. Y aquí hay algo que queremos mencionar. A veces ha pasado cuando hay aprobaciones o hay modificaciones en algunas leyes, pues se sabe que la institución tiene un parámetro hasta donde llega su accionar como parte de esa modificación y que esto después pasa a otros procesos que a veces se salen o no, ya no están en el control de la institución. Y entonces ahí lo recomendable es poner el mes previsto de la institución, no previendo el tiempo que pueda demorar, por ejemplo, una modificación en una ley en la Asamblea Legislativa. Eso es bueno tenerlo en cuenta un poco para no distorsionar la información. Y también otro elemento que esto puede aportar en el caso de ese mes previsto es que lo que usted no logró en un año calendario y lo dejó hasta cierto punto, pues puede ser el punto de partida para el próximo año calendario si aborda esa misma regulación. O sea, puede ser que no fue modificada en su momento por la Asamblea Legislativa, algún cambio en una ley, entonces usted puede retomar en esa próxima agenda regulatoria del próximo año como elemento de partida hasta donde lo dejó. O sea, usted, digamos, la propuesta está y estamos pendientes a aprobación de la Asamblea Legislativa.
Y por supuesto la unidad técnica responsable. Aquí mayormente con el tema de la agenda regulatoria, esto está asociado a todas las departamentos o unidades jurídicas, pero no cabe duda de que como estas impactan en algún momento algunas otras unidades operativas dentro de la institución, pues ahí puede haber, digamos, una combinación de esa área jurídica con las áreas técnicas operativas responsables, digamos, de aplicar la regulación. Por supuesto, aparece un pie de documento donde va a estar registrada la firma, digamos, el nombre del titular o delegado y, por supuesto, todos sus elementos de cargo, institución. Y esto es, digámoslo así, a través de una firma consensuada que nos brinda esta opción de la plataforma Sin Mejor, pues estamos hablando de que una vez que el titular o delegado apruebe y envíe, pues ya, digamos, está oficialmente el documento aprobado. En seguimiento a la ejecución de la agenda regulatoria, y esto ya viene siendo el día a día durante el año calendario, pues reitero nuevamente las fechas que mencionábamos, como abril, julio, octubre, donde se pueden hacer estas modificaciones y estos informes de avance. O sea, ya la plataforma Sin Mejora, por ejemplo, ahora en este mismo momento, ya está habilitado el avance de abril. Ahí que usted va a hacer como institución, simplemente si ya ha ido dando algunos pasos, ha ido logrando algunos resultados, pues un poco cuantificar este resultado y darlos en valores de por ciento y algún comentario que usted quiera realizar alrededor de lo que ha realizado. Y en el caso de que, reitero la idea, de que usted modifique el contenido, pues debe ser nuevamente aprobada y enviada por el titular. Esto es válido siempre a partir de lo que ya nos está sucediendo con varias consultas que nos hacen las instituciones, pues el tema del contenido de la agenda puede ser modificado hasta esa última fecha que se menciona, que es octubre. O sea, repito, puede ser que en un primer proyecto de agenda regulatoria no fue incluido determinado cambio y bueno, durante el año calendario se dieron todas las condiciones para someter a modificación algún elemento normativo, pues hasta octubre que tiene fecha, digámoslo así, para incluir en su agenda regulatoria esos cambios de contenido, los cuales deben ser aprobados por el titular nuevamente. Esto lo reiteramos porque en algunas ocasiones algunos enlaces nos comentan si ellos pueden, digamos, aprobar y enviar la agenda cuando ha sufrido modificaciones de contenido y no. O sea, ahí solamente va a intervenir el rol del titular o delegado. Si usted solo como enlace informa el porciento de avance y algún comentario de lo que ha ido desarrollando, pues está en su competencia, en su rol de enlace. No hay problema con eso. Reiteramos que estos informes de avance, ya sean cuantitativos y algunas de las observaciones o comentarios que ustedes hacen, pues son insumos para los reportes que posteriormente nosotros elaboramos por acá para remitir a las autoridades pertinentes. Y este sería, digamos, el formato de esa agenda, del seguimiento de la agenda regulatoria, ya incluyendo las columnas de porciento y de comentario de avance. O sea, se mantiene la misma estructura, solo que se incorporan estas dos columnas. Ojo, y quiero reforzar esta idea, esto ya está como parte del módulo dentro de la plataforma Sin Mejora Regulatoria. No es algo que usted tenga que estructurar como documento aparte, querer, digamos, adjuntarlo, o como nos ha pasado con algunas instituciones que nos los envían por correo. Sí, es válido, nos los puede enviar por correo, tenemos conocimiento, ustedes están trabajando, están implementando esta herramienta, pero digamos, lo previsto es que ya sea todo el proceso a través de la plataforma Sin Mejor. Y esto es más o menos algunas vistas que vamos a tener, algunas capturas que se han realizado de cómo se da el proceso. O sea, inicialmente usted se loguea, hace el login en la plataforma Sin Mejora, ingresa con su usuario y su contraseña, de ahí va al módulo de agenda regulatoria, tiene una segunda pantalla acá donde se muestra, digamos, la estructura. Vean que tiene un menú a la izquierda, algunos elementos de contenido a la derecha y una tercera pantalla que está en la parte inferior, donde ya se ve como tal todo el tema de su agenda regulatoria. En este caso, el botón azul, que es, digamos, para ingresar la agenda regulatoria, y ya a partir de ahí se van a dar una serie de campos que usted debe ir completando la información una vez que usted desee agregar la regulación, o sea, que vaya estructurando su agenda regulatoria. En cuanto a dudas,
¿Alguna pregunta en cuanto a agenda regulatoria antes de pasar a los trámites? A los planes de mejora regulatoria, perdón. ¿Alguna consulta, pregunta? Si no hay ninguna consulta, pues seguimos con los planes de mejora regulatoria, que es otra de las herramientas que se logra la implementación, que se logra implementar a través con la ley de mejora regulatoria. Pues estamos hablando de los planes de mejora regulatoria, y estos planes de mejora regulatoria, como ya habíamos mencionado en un principio, pues están asociados a los trámites. Y aquí ya tenemos que también abordar la definición de trámite que aparece en la ley de mejora regulatoria, en el artículo 5, como esa solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública con 4 grandes objetivos. Digámoslo así, son objetivos que pueden tener cierta variabilidad a la hora de que usted hace su análisis, pero son básicos estos que mencionamos. O sea, cumplir con una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio o obtener alguna resolución. Básicamente estos son los resultados esperados cuando la institución y un ciudadano, llámese una persona jurídica, una empresa o un ciudadano, persona natural, pues establece ese intercambio de información porque necesita algo de la institución. En este caso, tiene que cumplir con alguna obligación ante la institución, obtener un beneficio de los tantos que, digamos, se aparecen por parte de las instituciones, recibir un servicio, digamos una contraprestación en un caso de una alcaldía, cuestiones así, y obtener alguna resolución, un documento que, digamos, va a ser valedero para algún otro proceso. Esto básicamente es el proceso que se da de entrega, de solicitud o entrega de información por parte de los particulares con la administración pública, pues lo que está definido como trámite en la ley de mejoras regulatorias. Y ahí aparece ya, digamos, otro elemento o par de elementos más, que es lo que comúnmente mencionamos siempre en las capacitaciones. Estamos hablando de trámites empresariales, cuando estos trámites afectan el clima de negocio, la competitividad y todas estas cuestiones asociadas a las empresas. Y estamos hablando de trámites ciudadanos cuando se da ese proceso entre un ciudadano, digamos, una persona simple, frente a una institución. Por supuesto, los planes de mejora regulatoria, pues lo que buscan es, como documento normativo, no tanto normativo, sino como documento de trabajo, es simplificar todo el tema de los trámites, digamos, para acceder a bienes y servicios por parte de los administrados, lo cual es una labor constante del Estado a fin de eliminar trabas administrativas y procedimientos, tanto, digamos, en requisitos, en procedimientos que van como son parte del trámite, o todo ese papeleo innecesario que a veces agobia. En cuanto a la estructuración del plan de mejora regulatoria, o sea, ¿qué debemos tener en cuenta? Es, digamos, siempre no. En la mayoría de los casos, o en la mayoría de los análisis, partimos de 2 filosofías de trabajo. Una que es la mejora continua, como es esa búsqueda constante de la eliminación de todo aquello que no agrega valor, pero también podemos hablar de una mejora regulatoria cuando estas acciones logran mejorar la interacción con el sector privado y con la sociedad. Ya estamos hablando de que ya no solamente estamos modificando algo del trámite, sino que esa modificación, ya sea en un elemento o un requisito del trámite, ya sea por una simplificación o por una eliminación, va a estar en concordancia con la regulación, o sea, con la regulación que le da el soporte legal a ese elemento o requisito del trámite. Y por eso es que estamos hablando como algo más integral, por decirlo de alguna manera, de una mejora regulatoria. Siempre todas las instituciones van a estar en esa mejora continua, viendo de dónde podemos simplificar, qué podemos quitar, de manera que no, algo que no agregue valor, pero no solamente en el proceso, en el procedimiento de cómo se da el trámite, sino lo que está por detrás del trámite. O sea, ese soporte legal del elemento, del requisito que usted está modificando, perdón, que usted esté eliminando o que usted, digamos, esté cambiando de alguna manera. Entonces, es válido tener en cuenta siempre ver ese a la hora de elaborar y estructurar su plan de mejora regulatoria, que eso que usted está modificando en los trámites, pues debe tener también una, digamos, un análisis legal y, por supuesto, si conlleva a una
simplificación o una modificación regulatoria, pues mucho mejor. Al igual que ya de los elementos que mencionábamos en la agenda regulatoria, pues el plan de mejora regulatoria también tiene ciertos elementos que usted debe considerar a la hora de estructurarlo, y visto como ese listado de trámites que se proyecta eliminar, simplificar o digitalizar cada año, ¿no? Pues igualmente debe ser aprobado en el primer trimestre de cada año, y después vamos a estar trabajando en el caso de los planes de mejoras regulatorias, digamos, por la envergadura de que un trámite con un corto periodo de tiempo no es, digamos, no se entiende que haya una gran modificación en esa escala de tiempo, pues hablamos de 2 fechas de modificación. En este caso, para el caso de los planes de mejora regulatorias, pues estamos hablando de julio y octubre. Y reiteramos nuevamente, esos son los espacios, esas son las fechas donde usted puede, digamos, rendir un informe de avance, pero también donde usted puede modificar su plan de mejora regulatoria. Y aquí no va tanto el elemento que mencionábamos en la agenda regulatoria de que la regulación debe aparecer 30 días antes de ser aprobada, como es el caso de la agenda. Acá estamos hablando de que un trámite, digamos, pues por determinadas condiciones técnicas, tecnológicas, de recursos humanos y de recursos financieros, pues usted no lo consideró en esa primera preparación de su plan, ese primer desarrollo de su plan de mejora regulatoria, y después, dadas determinadas condiciones, digamos, hay alguna ajuste de los subpresupuestos, adquisición de tecnología, pues ello puede conllevar a que usted tenga la necesidad, por decirlo de alguna manera, o que se vea comprometido a hacer ciertas modificaciones en sus trámites, en su interacción con la sociedad. Y entonces estamos hablando de que usted puede modificar el contenido del plan de mejora regulatoria, ya sea con un trámite que usted quiso poner desde un principio y por determinada razón no puede seguir operando con esa simplificación, pues es válido que usted lo elimine, y puede ser que esté acometiendo otro nuevo trámite a la hora de simplificarlo, y entonces usted lo puede incluir. Y se mantiene la máxima que decíamos con la agenda. En este caso, si usted modifica el contenido del plan de mejora regulatoria, pues nuevamente debe pasar el proceso de aprobación y envío por parte del titular. Si usted en esta fecha solamente está incluyendo el porciento de avance o algún comentario de lo que se está desarrollando como parte de ese plan de mejora regulatoria, pues el enlace en sus funciones está previsto que sea él el que pueda enviar ese informe de avance sin la necesidad de la interacción de la plataforma, en este caso del titular o delegado. Y tal y como mencionábamos en la agenda, pues aquí se da el mismo elemento. Al final de cada año, la institución debe enviar un informe de avance anual en el cual se aborden todos los elementos, digamos, todos estos comentarios, observaciones que se fueron dando a lo largo durante todo el año, de manera que usted rinda un informe global de todo lo que aconteció con los trámites, cómo simplificó, qué acciones tuvo en cuenta, y eso nos va a servir a nosotros también de insumo para los respectivos informes que emitimos acá como organismo de mejora regulatoria. Ahora, en el caso del plan de mejora regulatoria, y ya vamos a entrar un poco en algunos elementos de contenido del plan, porque, digamos, en el caso de la agenda, usted solo partía de que tenía una regulación, un reglamento, una ley o una norma técnica, y usted iba a establecer ciertas modificaciones, cambios en los elementos de esa regulación, y a partir de ahí se daba todo el proceso de la agenda regulatoria. En el caso de los trámites hay que tener en cuenta, el plan de mejora regulatoria, hay que tener en cuenta que los trámites pueden pasar por varios aspectos, tal y como mencionábamos en el ecosistema del trámite. Y de ahí que hay que tener en cuenta, digamos, la base legal de por qué, digamos, la base legal esencial de por qué simplificamos, de dónde partimos para lograr la simplificación de los trámites. Pues, por supuesto, todo lo referido al artículo 13 del plan de mejora regulatoria, donde, digamos, se faculta a las instituciones para que se produzcan estos cambios, estas modificaciones en cómo se da todo el proceso del trámite. Igualmente, hablamos del artículo 31 de la Ley de Mejora Regulatoria, donde se habla o donde se menciona la reducción de costos de cumplimiento. Eso tan llevado y traído de qué representa el trámite para el ciudadano, qué representa el trámite para la institución. Y por supuesto, en el caso del organismo de mejora regulatoria, a través del artículo 30, pues
puede provocar la emisión de algunos lineamientos que van a dar la pauta de cómo estructurar el plan de mejora regulatoria. Y se da un proceso, por supuesto, tal y como habíamos mencionado, la agenda regulatoria como institución. Usted debe también conformar equipos de trabajo. Esto ahí va a tener un peso fuerte las unidades responsables de los trámites. Por supuesto, identificar los trámites que usted quiere, digamos, impactar a la hora de esta simplificación. Ahí estamos hablando de elementos como si el trámite es con una frecuencia elevada durante el año, se realiza en gran cantidad, los costos que tienen asociados a algunos trámites. Y entonces usted va tomando esos elementos que a usted le interesan impactar en la medida, digamos, en que va sucediéndose el día a día del año, pues cómo usted trae eso a un plan de mejora regulatoria, o sea, cómo usted lo estructura. Ahí, por supuesto, hay que priorizar y seleccionar los trámites que usted quiere simplificar, identificar los objetivos y acciones de simplificación que usted quiere acometer dentro de su plan de mejora regulatoria. Y ya, digamos, ahí parte ya de lo que mencionamos también con la agenda, o sea, pues aprobar, publicar el plan de mejora regulatoria, el envío correspondiente al organismo de mejora regulatoria, lo cual se realiza a través de la propia plataforma Sin Mejora, y se puede dar algún proceso de intercambio en relación con los trámites, porque pueden aparecer algunas observaciones como parte de ese plan que usted envía, y un poco viene a dar detalles también de lo que se mencionaba y la pregunta que se hacía anteriormente con el tema de la agenda regulatoria. En ocasiones, algunas instituciones colocan en este plan de mejora regulatoria procesos y procedimientos muy específicos al interno que nada tienen que ver con el usuario o la sociedad. O sea, estamos hablando de un proceso, por poner un ejemplo bien simple, el ordenamiento de alguna unidad, cómo va a operar esa unidad, y en ocasiones las instituciones envían esto como un trámite a simplificar y no, digamos, no lo consideramos un trámite. Y de ahí que puede darse algún proceso de observaciones entre el organismo de mejora regulatoria y la institución, un poco para enmendar y modificar esto que está incluido en el plan de mejora regulatoria. Y lo más fundamental es que la institución es la encargada y la responsable de ejecutar ese plan de mejora regulatoria y todo el seguimiento que ello conlleva. Digamos, este aspecto de ejecutar el plan, pues aquí también siempre mencionamos que el organismo de mejora regulatoria está abierto a cualquier colaboración, digamos, a darle todo un seguimiento desde la parte de acá del organismo en función de algún proyecto que se pueda establecer de simplificación con la institución, porque ello a la larga va a estar, o sea, va a llegar al registro nacional de trámite. O sea, una simplificación, un trámite, pues un elemento o un requisito que va a estar usted modificando del trámite, y eso a la larga, bueno, a la larga por decirlo, va a impactar en el registro nacional de trámite. Y entonces siempre a través de estos proyectos de colaboración con el organismo, con la institución, digamos, podemos establecer esos mecanismos en que se le haga el seguimiento a algún trámite, dependiendo de la modificación que se le quiera hacer, y podemos, digamos, establecer ahí cierto trabajo en común. Ahora, para la simplificación, y esto es ya como tal, digamos, un trabajo previo que hay que tener en cuenta. Bueno, en este caso ya estamos en abril, debió haberse hecho en los primeros días del año, pero siempre es bueno refrescar estos elementos porque pueden seguir dándonos la pauta de que si usted no tuvo algo en cuenta en su primer plan de mejora regulatoria, pues están todavía en tiempo para hacer modificaciones. Y hay que cumplir o hay que tener en cuenta estos principios generales a la hora de la simplificación. O sea, lo primero es el gran principio de si es necesario o no lo que usted está modificando, es necesario o no el trámite en sí, es necesario o no el elemento requisito que se está solicitando en el trámite. Y la medida en que usted vaya respondiendo ese principio de la necesidad, pues le puede dar la pauta de ir a dos caminos principales a la hora de simplificar: o eliminar o modificar. O sea, usted elimina si usted considera que eso no responde a ninguna necesidad. Estoy pidiendo un documento con copia al 150%, algo que ya es algo que se está simplificando a la hora del ingreso de los elementos y requisitos de trámite, pero lo pongo por ejemplo. Es necesario esa copia, solo con presentar el original, pues
ese requisito que usted está pidiendo como parte del trámite, pues lo puede eliminar y conlleva la respectiva eliminación como parte del plan de mejora regulatoria y queda como que ya no va a ser solicitado ese requisito. Por supuesto, hay que tener en cuenta los problemas que se resuelven, cuál es el objetivo del trámite, el riesgo en ocasiones de no realizar o de no solicitar ese requisito y cuáles alternativas pueden darse a la hora de simplificar en materia de necesidad. Otro principio que hay que tener en cuenta es la efectividad, o sea, básicamente lo que mencionábamos y puede que alguna idea, digamos, de las que vamos mencionando, pues abarque estos 4 principios generalmente. Válido decir si los requisitos son necesarios, si son injustificados, de dónde sale la solicitud de ese requisito, qué base legal tiene ese requisito, y eso nos puede ir dando si es efectivo o no el requisito o el elemento del trámite. Por supuesto, la proporcionalidad, qué implica o digamos, qué se considera cuando se solicita un elemento del trámite de una manera, cuál es la carga de los requisitos o nexos, en este caso, que se solicitan a través del trámite. Y ello puede conllevar, en este caso, la proporcionalidad a que se establezcan estos proyectos que yo mencionaba, colaborativos, que se puedan dar al interno, tanto de la institución, entre las unidades o departamentos, o también, digamos, un poco con el ojo visor del organismo de mejora regulatoria, en algunos procesos de reingeniería, visto a través de un análisis de tiempo, análisis de paso, ver las líneas lógicas que sigue el trámite, cómo se inicia, cómo finaliza, o sea, un poco viendo toda la estructura del trámite, y ello puede provocar, digamos, a establecer algunos proyectos que faciliten estos elementos de reingeniería a la hora de abordar los procesos. Y por supuesto, y no porque esté de último, esta es la tercera ocasión en que lo menciono, el elemento de la legalidad de lo que usted está solicitando en el trámite. Eso es muy claro, o sea, lo menciono, está en una última posición, pero esto debe verse como un sistema. Puede ser que usted lo primero que analice a la hora de estructurar su plan de mejora regulatoria es si es legal o no lo que estoy solicitando, si puede ser modificado ese elemento desde el punto de vista legal, o sea, en su reglamento, modificar que aparezca ese requisito, y eso conlleva a que pueda ser modificado si ya lo tiene inscrito en el Registro Nacional de Trámite, o si todavía está en el proceso, pues que adelantarse y no incluirlo en la inscripción o en ingreso del Registro Nacional de Trámite. Bueno, válido ahí la nota al final. Siempre el principio de necesidad es válido tenerlo en cuenta de que si es necesario o no lo que se está solicitando, si es necesario o no el trámite, si es necesario o no el elemento, si es necesario o no el requisito, y ello nos puede dar, digamos, una solución radical en el sentido de eliminar. Y era uno de los 2 caminos que yo mencionaba. Bueno, ahí un poco puede darse esa ambigüedad de que si elimino porque creo, pero también conlleva hacer todos los otros análisis de los principios, entonces puede ser que no sea eliminado o no deba ser eliminado, pero sí puede ser modificado. Y esto, digamos, que mostramos aquí, siempre son algunas de las acciones específicas que hemos ido viendo ya en la práctica año por año, como parte de lo que se aborda en el tema del plan de mejora regulatoria referido a los requisitos. Pues podemos estar hablando de simplificar requisitos, esto que mencionábamos, en ocasiones eliminarlo, o puede ser que no podamos modificar, pero sí definir los criterios de resolución. Puede ser que no esté bien estructurado cuáles son los criterios de resolución para determinados elementos o requisitos de un trámite, modificar las condiciones. Aquí podemos estar hablando de ampliar la vigencia, la periodicidad, cuestiones así, ya asociadas a los elementos del trámite. Pues algo muy llevado y traído, que es el tema a veces de cómo inicia el trámite de estos formatos, estos formularios que a veces se necesitan llenar, que tienen una cantidad de campos que sería de un poco revisar. Esto puede ser una acción como parte de simplificación del trámite, y por supuesto que todo vaya en el lenguaje más simple posible. Y ojo, en ocasiones esto no debe confundirse en que usted lo técnico no debe hacerse referencia en el lenguaje que usted utiliza como parte del trámite, del plan de mejora regulatoria, y a la implementación de la simplificación del trámite. O sea, es necesario tener en cuenta esos elementos técnicos, porque eso le va a aportar claridad de qué usted está solicitando y por qué lo está solicitando.
Ahora, lo más simple posible. No, a veces que nos encontramos algunas descripciones de trámite o algún requisito planteado de alguna manera que nos hacemos la pregunta, ¿y esto qué es? Entonces, un poco esbozar ese elemento, requisito del trámite de la manera más simple, aun cuando forme parte de su estructuración, aspectos muy técnicos de cada una de las. En el caso de los procesos internos que se puedan dar asociados a esta simplificación de trámite, pues estamos hablando de reducir los plazos de resolución, plazos de respuesta, algo que siempre llamamos la atención cuando tenemos estos proyectos de trabajo con algunas instituciones, es ver la necesidad de la delegación de firmas. O sea, es factible que haya una delegación de firmas siempre y cuando siempre y cuando se cumplan los parámetros establecidos para que una firma vaya o no, dependiendo de si es un titular o un jefe intermedio, una jefatura intermedia, pues ahí se pueden provocar algunas modificaciones en cuanto a la delegación de firmas. Pasos del trámite que a veces son obligatorios, que el usuario llegue a una institución solo a verificar o solo a comentar de que el trámite va por tal situación o algún otro comentario, pues estos pudieran ser convertidos en avisos con el uso de las tecnologías, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp. Y eso evita esa carga administrativa que sufre el usuario cuando no se estructura bien este elemento del trámite. O sea, un requisito en que usted, digamos, puede notificarlo, mire, ya venció esta parte del trámite, pues vamos bien, o si no, hay alguna observación, ahí sí envíenos tal subsanación. Por supuesto, el establecimiento de ventanillas únicas en las instituciones, esto un poco para allá toda la infraestructura de que todos los trámites de la institución pues se provoquen en un solo lugar y que a partir de ahí se puedan derivar según la estructura o la envergadura del trámite. Que se den procesos de reingeniería, que se aspire a digitalizar los trámites. Esto puede ser ya proyectos que se puedan dar al interno, lo que mencionaba cuando empezamos esto del plan de mejora, alguna actualización de plataforma, de soporte tecnológico. Claro, que ello conlleva un presupuesto y que se den las condiciones, pues si se pueda digitalizar, bienvenido sea. Igualmente, todo lo que sea materia de asesoría a los usuarios, publicar en instructivo y, digamos, esto lo ponemos de último siempre porque es algo que atenta a veces contra la simplificación y son las opciones de pago. En algunas instituciones solo está establecido una caja central, no hay opciones de una transferencia, no hay opciones de uso de tarjeta y todas estas cuestiones pueden, digamos, impactar grandemente en el desarrollo del trámite. Entonces, siempre hay que verlo, cada vez que se tenga la oportunidad de generar estas opciones de pago, pasarela, transferencia, bueno, cualquier de las soluciones en este sentido, pues bienvenidas. Y con el tema de la frecuencia, esto ya había mencionado anteriormente, el tema de la vigencia y la periodicidad. Hay trámites que tienen un parámetro de vigencia en que sería de valorar si realmente se necesita que a los 6 meses usted deba renovar o se puede ampliar esa vigencia o puede ser un trámite que se hace inicialmente siempre, digamos, como si fuera una primera vez a demanda, pero hay que ver también la estructura del trámite, el desarrollo del trámite, el objetivo del trámite, si esto pudiera generar una periodicidad al vencimiento. Y por supuesto, todo el tema de la relación o de la interoperabilidad que permita el acceso al producto final de lo que se desea del trámite cuando hay relación entre otras instituciones. Estamos hablando de que usted va a presentar un trámite y su batería de requisitos, 4 requisitos, 3 dependen de otras instituciones. Bueno, buscar mecanismos en que haya una conexión entre instituciones y que usted solo presente su trámite, que diga, mira, este requisito, y te digan así en ventanilla con esa facilidad, mira, no se preocupe, esto ya lo vamos a consultar a través de una web, a través de una plataforma, a través de una base de datos con la otra institución y usted simplemente está presentando, le están dando la validez, de que, por ejemplo, de que usted está solvente. No hay necesidad de llevar todo un legajo de documentos que ameriten, que digan que usted está solvente ante determinada entidad. En el contenido del plan de mejora regulatoria, un poco para ir redondeando la idea, pues trámites priorizados, esa es, digamos, la esencia de qué buscamos con el plan de mejora regulatoria.
los objetivos que se trazan para provocar esa simplificación, cuáles son esas acciones que usted pudiera implementar, que es parte de lo que mencionamos anteriormente, establecer los plazos de ejecución adecuadamente y ahí también queremos, digamos, reforzar esa idea de que a veces las instituciones, y esto ya es parte de la práctica diaria que tenemos año con año, que las instituciones se ponen una cantidad de trámites en su plan de mejora regulatoria que no es conveniente y quizás lo hacen por un tema de cumplimiento, quizás por un tema de meta, no. O sea, la sugerencia es que usted aborde esos trámites que en verdad usted debería considerar con cierta prioridad, ya sean porque impactan por la frecuencia con que se realizan esos trámites, y si su plan de mejora viene con al menos un trámite de esos prioritarios, pues para nosotros es suficiente y conveniente. O sea, se entiende que la institución va a estar enfocada en ese trámite y que una vez que, digamos, gaste un año completo en ese trámite, pues pensamos, creemos, somos de ese pensamiento en que va a quedar simplificado al máximo. Y no que pasa que algunas instituciones pues, nos mandan 20, 25 trámites que van a ser abordados durante el año y después ustedes ven los informes finales y no es que, digamos, no se tengan en cuenta estos porcientos de avances, sino que la misma institución puede estar provocando una falsa información. O sea, por cumplir se puso al 100, pero sin embargo, cuando usted va a realizar el trámite, en enero del próximo año se encuentra que ese mismo elemento o ese mismo requisito, pues todavía está de la manera tal cual estaba. O sea, no se provocó esa simplificación. Y entonces queremos hacer un llamado a todas las instituciones, lo hacemos precisamente de esta capacitación, en que sean efectivos a la hora de elaborar y proponer qué trámites van a ser incluidos en su plan de mejora regulatoria. Muy importante los indicadores que usted se planifique y los medios de verificación. Parte del día a día de esta práctica que tenemos ya durante años viendo algunos planes de mejora regulatorias, pues a veces no hay conexión entre el indicador y el medio de verificación con lo que se quiere simplificar. Y eso puede contrarrestar un poco con el alcance que usted quiere lograr de la simplificación. Sí, yo quiero simplificar, pero no tiene ese indicador que le diga, sí, simplificaste, o cómo verificar esa simplificación. Eso como parte de esa estructuración del plan de mejora regulatoria. Eso es importante, porque sí está la acción de simplificación, pero si usted no tiene contra qué y cómo medirla, pues ahí un poco se le puede desbaratar ese pensamiento de simplificación que tiene. Y reitero, los titulares aprueban y envían el plan de mejora regulatoria tanto al inicio o en las fechas de modificaciones de los informes de avance si hay modificación del contenido. Eso ténganlo en cuenta. Y por supuesto, al final del año, pues también un informe final que nos va a servir de insumo a nosotros para nuestros respectivos informes a las autoridades pertinentes. Esta viene siendo la estructura, al igual que la agenda, y repito, esto ya es generado en la plataforma, no es necesario. Bueno, usted como proceso interno, como digamos actividades de su trabajo, pues puede establecer algún documento Word o un Excel donde usted tenga ese documento un poco para estructurarlo. Pero esto ya como parte de las funcionalidades del módulo de PMR, pues esto es incluido ya y queda con este formato. O sea, estamos hablando de qué trámite usted va a abordar, cuál va a ser el objetivo, qué indicador usted propone, cuál va a ser el medio de verificación, la unidad responsable y las acciones específicas. Y ahí voy con un detalle. Un trámite, digamos, puede tener varias acciones específicas. O sea, usted puede establecer que la simplificación de un trámite, X trámite, puede estar dado durante el año en 3 momentos. Y entonces estamos hablando de 3 acciones específicas. Un ejemplo, diagnóstico. Otro ejemplo, elaboración de, y otra acción específica, modificación de. Un ejemplo, una plataforma, incluir el trámite en una plataforma. Ese puede ser, digámoslo así, el resultado final de esa simplificación. Y eso puede dar con acciones específicas, varias para un solo trámite, y por supuesto, cada acción específica en temas de cronograma va a estar dada o determinada en cada uno de los trimestres que se prevén. O sea, puede ser que la primera acción específica solo sea para el primer trimestre, la segunda acción específica para el segundo y el tercero, y la última acción específica que usted propone, pues ya, digamos, lo tenga previsto para su cuarto trimestre. Y así sucesivamente usted va
desarrollando su plan de mejora regulatoria para cada uno de los trámites que usted decida incluir en su conlleva también la aprobación y el envío por parte del titular o delegado y, digamos, queda con todo la obligatoriedad y cómo debe quedar el plan de mejora regulatoria. En cuanto al monitoreo y seguimiento, pues se da, digamos, la misma estructura de trabajo que habíamos mencionado. Hay fechas en las cuales usted va a incluir estos informes de avance, también un informe final y siempre reiteramos esta idea porque a cada rato recibimos un correo o un mensaje de algunas instituciones. Si solo se incluye el informe, en el informe el porcentaje de avance y comentarios de observaciones, pues el enlace puede sin ningún problema seguir ejecutando todo el tema del envío de este informe. Si hay algún cambio o modificación en el contenido, pues ahí sí se necesita nuevamente que lo apruebe el titular y lo envíe. Lo envía a través del módulo de la plataforma. Este sería, digamos, la estructura en que va a quedar su plan de mejora cuando se le incluyan estos porcientos de avance y los comentarios, pues las mismas columnas. Y reitero, esto que está señalado en rojo es lo que si solo se incluye en ese informe de avance, pues con el rol del enlace es aprobable. No hay necesidad de que interactúe el titular. Ahora, si el titular o delegado también quieren interactuar, pues no hay problema. Con su rol, van al respectivo botón implementado para tal función y aprueban y envían el informe de avance. Y aquí podemos ver unas capturas de cómo se da en la plataforma esta parte del plan. O sea, una vez que usted se ingresó a la plataforma, pues seleccionar el módulo de plan de mejora regulatoria, luego aparece ya como tal la estructura, lo visible dentro del plan de mejora regulatoria, un menú a la izquierda, donde le va dando la pauta de cuáles son los botones que usted tiene que ir interactuando para que vaya cumpliendo con estos tiempos. O sea, primero se envía el plan de mejora regulatoria, luego los informes de avance para cada uno de los trimestres, según se vayan habilitando por fechas dentro de la plataforma. Ojo, no busque, todavía estamos en el primer trimestre o en la primera fecha, pues ahí solamente va a estar apareciendo el botón asociado a esta fecha. No aparece el resto de la funcionalidad del módulo. Y bueno, les decía, todo lo que usted vaya logrando en materia de mejora, vista a través del plan de mejora regulatoria, su implementación, en cómo usted modifica, en cómo usted cambia, cómo usted elimina, pues es parte del cumplimiento de su plan de mejora regulatoria y lo cual genera un insumo, digamos así, que permita dar continuidad a la formulación de su plan año por año. Y un poco ya lo que habíamos mencionado en la agenda, puede ser que un trámite que usted estructuró, usted puso bien el objetivo, estuvo bien diseñado su indicador, su medio de verificación, empezó a trabajarlo desde el principio de año, pero por cuestiones ya internas, algo que ustedes tenían previsto, por ejemplo, la implementación de alguna plataforma con soporte tecnológico, por razones de peso mayor no se dieron, pero usted trabajó gran parte del trámite, usted puede reportar como que se llegó hasta el 60%, por poner un ejemplo, y ese puede ser el punto de partida si usted después al año posterior reúne las condiciones, ya sea de presupuesto, de tecnología, y usted puede tomar como punto de partida que ese trámite lo va a seguir trabajando posteriormente a partir de donde quedó en ese año. O sea, ahí válido que usted mencione hasta dónde llegó y las causas o digamos comentarios o observaciones en esta última columna que mencionábamos acá, lo que aparece señalado. O sea, en estos comentarios y observaciones, pues al final del año usted puede, mire, aquí llegamos hasta el 60% porque no tuvimos, digamos, todas las condiciones tecnológicas previstas que se pretendían con la digitalización del trámite, ¿no? Eso es válido que se mencione así y eso nosotros lo consideramos a los efectos de nuestro reporte y de nuestros informes como que sí, como que hubo tal trabajo de la institución, razones no previstas, no se pudo llegar al final de donde se quedó. Básicamente, todo esto es lo referente a agenda y plan de mejora regulatoria. Estimado Alicia, José, Alicia tiene una pregunta justamente ahí, te ayudo si gustas. Dice, buen día, disculpe, Lick, no me ha quedado claro qué tipo de trámite sería ideal para estos procesos.
Bueno, Alicia, y viene un poco lo que mencionábamos cuando empezamos a ver lo del plan de mejora regulatoria. Usted tiene todo su listado, toda su tabla de trámites que realiza la institución. Repetimos, según la definición del trámite, todo lo que impacta a la sociedad, ya sea empresas, ciudadanos y todas estas cuestiones. Pues de todo ese universo de trámite que usted tiene, pues ahí va la prioridad de análisis y de simplificación que usted debe acometer, atendiendo a cuál trámite representa más carga administrativa para el usuario, ver cómo se disminuye esa carga administrativa asociado a algún cumplimiento o costo de cumplimiento de los elementos de requisito del trámite, ver también cómo ese trámite impacta lo menos posible en el ciudadano por estas cuestiones que mencionábamos o acciones de simplificación, que un elemento del trámite sea ir a la institución a recoger un determinado documento de continuidad del trámite y eso usted lo puede convertir en aviso. Todas esas acciones, todos esos elementos teniéndolo en cuenta, pues es lo que usted debe tener en cuenta para elaborar su plan de mejora regulatoria. Y ahí los trámites es lo que usted considere prioritario. Repito, puede ser desde uno o pasa en alguna institución, no tienen el trámite que abordar en el año calendario, hacer algún proceso de simplificación, pues se entrega de alguna manera, dicho así, vacío. Ya sabemos que esa institución no está desarrollando ningún proceso de simplificación, pero con al menos de uno de los trámites de su universo de trámites que usted aborde en el plan de mejora regulatoria, pues nos queda claro de que usted está desarrollando ese proceso de simplificación. No sé si le respondo. Estimado José, creo que alguien también levantaba la mano, pero luego dejé de verlo. Si alguien tiene una llamada que quisiera hacer a viva voz, adelante. Con todo gusto lo escuchamos. Parece que no. Una consulta de última hora. Fíjense que siempre dejamos este espacio en esta capacitación muy específico porque es, digamos, de lo más operativo en el día a día con las instituciones y el organismo de mejora regulatoria. O sea, la mayoría de correos y consultas que nos llegan muchas veces están asociados a Handy Plan y siempre tenemos esos inconvenientes de que a veces se provocan estas consultas pasados estos tiempos que estamos hablando. O sea, no aprobé tal cosa, ¿lo puedo modificar? Sí, lo pueden modificar, pero bueno, ahora no está habilitada la plataforma, tiene que esperar a la próxima fecha para que provoque la modificación. No, mire, fíjese que la necesito. Bueno, escríbale al ingeniero Vares, porque digamos es el responsable de autorizar algún cambio desde el punto de vista de la plataforma, algo que ya está programado, que ya está establecido como parte del módulo, pues escriba, no hay problema. O sea, siempre estamos abiertos a ese intercambio, pero también hay que, digamos, aprovechar esta capacitación porque algunos elementos se van disociando durante el año. Fíjense que esto de agenda, casi que agenda y plan tienen fechas específicas. Primer trimestre para aprobar e enviar la agenda y el plan y las otras fechas un poco para modificar, ya sea por un informe de avance o por alguna modificación que usted quiera hacer en la agenda. Salvo esas fechas, pues en otros momentos no se habla mucho de agenda y plan, sí, como documentos operativos de trabajo en las instituciones, pues bienvenido, ahí están en el día a día, oye, ¿cómo va lo de la regulación? ¿Cómo va lo del proyecto de simplificación con tal trámite que se ha hecho a las unidades operativas responsables? Y eso es al interno, pero a veces hay dudas, pueden presentarse dudas y esto es lo que mencionábamos siempre. O sea, como organismo, como institución, estamos abiertos a ese intercambio, no tengan pena en el caso de los enlaces. Quizás hayan personas participando en la institución, en la capacitación, perdón, que no tengan el rol de enlace, pero un poco esto les puede ayudar en que si son responsables de alguna simplificación o de alguna modificación en las regulaciones, pues puedan ayudar al enlace en ese trabajo día a día en función de la mejora regulatoria. Esa es la idea y es lo que, digamos, con todas estas capacitaciones queremos despertar en las instituciones de que no es solamente por lineamiento que usted tiene que hacer una agenda, tiene que hacer un plan, sino que ese es el día a día de ustedes, las instituciones, cómo ver que se mejoren las condiciones para el desarrollo de un trámite o cómo el soporte legal de un trámite, un elemento, un requisito, pues esté debidamente
o sea, esté adecuado según la norma de cada institución. Entonces, esta es la idea de este tipo de capacitación en específico, esta agenda y plan, repito, porque son las dos herramientas más operativas. En el buen decir, el Registro Nacional de Trámites es un trabajo de todo el año, pero estas se dan con fechas bien particulares, entonces hay un poco, puede quedarse la duda en los tiempos intermedios y no tengan pena, o sea, escríbanos, pregunten, comenten. Esto que mencionábamos, alguna idea de simplificación que tengan, pues si tienen alguna necesidad o alguna orientación que necesiten, pues estamos con gusto a la orden. Podemos establecer algún proyecto de colaboración, algunas sugerencias ya a partir de todas estas prácticas, buenas prácticas que estamos teniendo año con año. Así que ahí estamos a la orden. Todo el tema de la gerencia de simplificación y evaluación de impacto regulatorio es la que más tenemos que ver con esto, pero indistintamente algún elemento legal que ustedes quieran ver como parte de la agenda, pues puede ser abordado con la gerencia legal y ahí establecer, digamos, la como correcta comunicación para lograr precisamente el objetivo de nosotros y lo que debe ser también un objetivo de ustedes, que es la mejora regulatoria de cara a la sociedad. Por mi parte, muchas gracias. Nos vemos en una próxima capacitación. Les recuerdo, son varias capacitaciones, no todos los jueves se habla de lo mismo. Y un poco ahí ya hago la publicidad para que estén atentos a cada una de las fechas que se van programando, tanto los enlaces como los técnicos y todas las personas que estén invitadas a cada una de estas capacitaciones. Gracias, feliz día. Estimado José, nos piden el contacto directo para consulta, dicen, por favor. ¿Dónde está? Muchas gracias al ingeniero Jovel por habernos conducido en esta actividad formativa. Como siempre, interesantes los temas abordados, ¿verdad? No nos queda más que a cada uno de ustedes reiterarles nuestro agradecimiento por haberse dado el tiempo, el espacio de acompañarnos esta mañana. Les recordamos a las personas que nos acompañan y no han realizado el registro de su participación, por favor realizarlo a través del enlace compartido en el chat de la reunión. Y desde ya, pues les extendemos una atenta invitación a las futuras actividades formativas que estaremos desarrollando. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día.